El silencio de las 3 de la mañana en la Ciudad de México no es el silencio del campo. Es pesado, tiene motor y sirenas muy lejanas. Si has vivido aquí, sabes que ese silencio es solo la pausa antes de que pase algo horrible. Es el momento en que se alinean los pinches taxis pirata, los camiones fantasma y la gente que no puede esperar para hacerte daño. Yo, Leo, creí que era inmune a eso. Creí que si grababa esa sensación, si la documentaba para mi podcast clandestino, podría controlarla. Error de principiante. Mi dolor no era el miedo a un asalto. Eso es básico en la CDMX. Mi verdadero dolor era saber que había historias sucediendo cada noche que se quedaban enterradas en el cementerio de la ciudad, justo debajo del asfalto, y que nadie quería escuchar. Yo quería esa verdad. La noche que todo se fue al carajo empecé a grabar justo en el viaducto. Iba en un coche de aplicación que olía a incienso barato y sudor. El chofer, un hombre sin cuello llamado Ricardo, llevaba la radio apagada, cosa rara. «Oye, ¿podrías dejar el radio así?», le pregunté, revisando los niveles de mi micrófono. «Así como». «Callado», dijo, sin voltear. «Sí. Me gusta el sonido de la calle. Es para un proyecto». Ricardo se rió, y no fue una risa amistosa. Fue el sonido de alguien que ha visto demasiado. «Mijo, si le gusta el sonido de la calle, apague esa grabadora. Lo que se escucha aquí abajo a estas horas es algo que no se le va a borrar de la cabeza. Y eso es lo que nadie quiere contar». Y ahí, con la luz naranja del alumbrado público pegándonos en la cara mientras cruzábamos la Doctores, sentí ese escalofrío. Esta noche no iba a encontrar una historia. Iba a ser parte de una. Ricardo no era un tipo al que le pagabas para que te diera consejos de vida. Su reacción me dejó incómodo, como si hubiera pateado la cubeta equivocada. Me quedé quieto, revisando la ganancia de mis micrófonos, y noté que la radio no solo estaba apagada, estaba muerta. El display negro. «¿Qué pasó con tu radio, carnal?» «Se descompuso», pregunté, intentando sonar casual. «No, joven. Así la traigo. Es mejor. Las cosas que se dicen al aire a veces son más raras que las que se ven en la calle», dijo Ricardo, y su mirada se desvió por un segundo hacia el espejo retrovisor. No me estaba viendo a mí, estaba viendo algo detrás. Mi proyecto, el podcast fantasma, se había vuelto mi obsesión. La gente siempre escucha las noticias, el ruido de los helicópteros, el chisme de los asesinatos. Pero yo buscaba los ruidos que desaparecen. El gemido bajo, la conversación que se corta, el clic de algo cerrándose para siempre. La CDMX de noche es una caja de resonancia llena de secretos, y si ponías suficiente atención, podías escuchar cómo el tejido de la realidad se desgarra. «Mira, Ricardo, lo que hago es sencillo. Simplemente quiero grabar cómo suena la ciudad cuando no está fingiendo», le expliqué, sintiendo que tenía que justificar la grabadora sobre el tablero. Cruzamos la calzada de Tlalpan. Las lonas de publicidad, mojadas por una llovizna que empezó a caer de la nada, reflejaban la luz de los faros de forma distorsionada. Parecía que el mundo se estaba derritiendo. La ciudad siempre está fingiendo. «Mijo», me interrumpió Ricardo, la voz como lija. «Y peor de noche. Mira, cuando yo arranco a estas horas, me acuerdo de mi regla número 1. No preguntar, no mirar, y sobre todo, no escuchar con ganas. Escuchar con ganas es lo que te hunde». Me dijo que llevaba 20 años manejando de noche, primero en peceros, luego en taxis libres, ahora en la aplicación. Él era parte del mobiliario. Había visto cambiar la estructura del crimen, la cara de la droga, pero la verdadera oscuridad, me aseguró, no estaba en las balas, sino en los contratos no escritos que la gente hace con la noche para sobrevivir. Contratos. Sí. La gente desaparece. Lo sabemos. Pero hay gente que quiere desaparecer. Hay ruidos que escuchan y ya no pueden volver, susurró. Su mano se apretó tanto al volante que los nudillos se le pusieron blancos. Empezamos a adentrarnos en una zona de bodegas cerca de Iztapalapa, una ruta que yo no había marcado en la aplicación. «Oye, Ricardo, la aplicación marca que vayamos por Churubusco». «Sí, pero aquí es más rápido. Menos tráfico», me respondió, pero éramos los únicos 2 coches en la carretera. Mentira obvia. Y mi grabadora, que había estado capturando el hum constante de la ciudad, empezó a registrar algo más. Un zumbido grave, casi inaudible. No venía del coche, venía de fuera. El zumbido no era eléctrico, era como el vibrar de una cuerda de bajo a punto de romperse, filtrándose a través del chasis.
Subí el volumen de mis audífonos para escuchar mejor. Ricardo seguía manejando en automático, con la mirada clavada en la franja de luz que proyectaban los faros. La lluvia se había intensificado, pero las gotas que golpeaban el parabrisas parecían más gruesas, más sucias. «¿Escuchas eso, Ricardo?» «Es como un motor, pero muy profundo», le dije. Ricardo resopló, una exhalación larga y pesada, como si le doliera hablar. «No escuché nada. Ponga música si quiere». «No, en serio. Está sonando muy raro». Me incliné hacia el asiento del pasajero para grabar la ventana. Las bodegas que pasaban eran moles oscuras de concreto, sin ventanas, solo portones de metal corroído. Y en una de esas paredes vi una sombra. No una sombra de la luz, sino algo que se movía demasiado rápido para ser un perro o una persona normal. Era larga, delgada, y se fundía con el gris. Cuando regresé a mi asiento, noté que la luz interna del coche parpadeaba débilmente. La grabadora, que tenía batería completa, empezó a marcar low battery y el zumbido se hizo más fuerte. Era una frecuencia que hacía vibrar mis dientes. «Aquí no es más rápido, Ricardo. Aquí estamos detenidos». «Hay un semáforo en rojo», le dije, mirando el indicador que no existía. Él había frenado en medio de la nada. Ricardo me miró por el espejo, y por primera vez pude verle los ojos. Eran inyectados de sangre, no de cansancio, sino de terror puro. «Silencio», siseó, sin mover los labios casi. «Ya lo despertaste». «¿Despertar qué?» «El ruido», dijo, apuntando con el mentón a la grabadora. «Sabía que esta noche iba a pasar. Lo sentía desde que subiste». Intenté abrir mi puerta, pero el seguro estaba puesto. Tiré de la manija con fuerza. Nada. El coche se había transformado en una caja de metal hermética. En ese momento, el zumbido se convirtió en una especie de murmullo, como si 100 personas estuvieran hablando a la vez, justo afuera del coche, pero en un idioma que no era español, ni náhuatl, ni nada humano. Era un susurro denso, agobiante, que se metía por las rendijas de las puertas. Ricardo sacó su celular, no para llamar a alguien, sino para apagarlo. Lo tiró debajo del asiento. «Son ellos. Están aquí. Siempre vienen por los que no saben estar callados, por los que graban». No entendía si se refería a los narcos, a la policía, o a algo peor. Pero el miedo en su voz era genuino. De repente, un golpe seco resonó en el techo del carro. B-A-M. El metal crujió. Era pesado, como un costal de arena. Ricardo soltó un grito ahogado y aceleró, saliendo de golpe hacia la calle de terracería que bordeaba las bodegas. El coche patinó. Mientras intentábamos tomar velocidad, miré por la ventanilla trasera y vi una silueta parada bajo la luz rota de un poste. No era humana. Tenía las extremidades muy largas y delgadas, y no parecía molestarle la lluvia. Estaba quieta, y entonces levantó un brazo hacia nosotros, lentamente, como despidiéndose, o como marcándonos. El murmullo se intensificó, entrando ahora en mi grabadora como un lamento colectivo. Estaba grabando todo. El coche vibraba tanto que sentía que los tornillos se iban a soltar. Ricardo conducía como un loco, rebotando sobre la tierra y los charcos llenos de basura, intentando regresar al asfalto de Tlalpan. Mi garganta se cerró por el pánico. Lo que vi no tenía explicación en el mundo que conocía. No era un fantasma de sábana blanca, era una distorsión física. ¿Qué chingados fue eso, Ricardo? ¿Quiénes son? Logré gritar por encima del rugido del motor. «No preguntes». «Te dije que no preguntaras», gritó él de vuelta, y se escuchaba más desesperado que yo. Su voz se quebró. «¿Por qué me trajiste aquí? Tu ruta era otra, no fue mía. Ellos la cambian. El GPS, los mapas, todo es una trampa de noche. Te llevan a donde quieren», jadeó, intentando meter el cambio. Lo falló. El coche pegó un frenón horrible, casi nos volcamos. El motor se ahogó. Silencio. Solo la lluvia. La grabadora, aún registrando, captó el momento exacto en que el motor murió. Y de inmediato, el murmullo regresó, pero esta vez estaba más cerca. Parecía que venía del maletero, o de debajo del capó. No eran voces claras, sino una masa sonora de pena y frustración. Saqué mi celular para usarlo como linterna, pero la pantalla estaba muerta. No tenía señal, tampoco. Estábamos aislados, a mitad de la periferia industrial de la madrugada, en un coche que no encendía.
¿Qué hacemos? Pregunté, mi voz sonando estúpida y delgada. Esperar. Y rezar para que no les guste el metal, dijo Ricardo, inclinando la cabeza sobre el volante, como rindiéndose. Recordé su primera regla, no escuchar con ganas. Yo había roto esa regla al encender mi grabadora. Me sentí culpable de haber traído esa cosa a nosotros. Moví el equipo de grabación, tratando de encontrar el botón de stop, pero el miedo me congelaba los dedos. En ese momento, la grabadora emitió un sonido que me heló la sangre. No era el zumbido, era una voz. Clara, y estaba hablando español. Estamos esperando a que te quedes sin pila. La voz sonó directamente en mis audífonos. No venía del ambiente. Era una inyección directa a mi cabeza, como si alguien hubiera hackeado mi equipo. Era una voz metálica, sin emoción, pero con una resonancia profunda, como si viniera de un pozo. Ricardo levantó la cabeza de golpe. ¿Escuchaste eso? ¿Qué dijo? No podía responder. Mis ojos estaban fijos en el contador de batería de mi grabadora. Estaba parpadeando en rojo crítico, a punto de morir. Y si se moría, la grabación se perdía. Pero si no se moría, ¿qué más iba a decir? El pánico se convirtió en adrenalina. Tenía que sacar algo de aquí. Dijo que están esperando algo, logré musitar. Ricardo me agarró el brazo con una fuerza increíble. Están esperando que te quedes quieto, que seas parte del ruido de fondo. Ya se llevó a otros. Los que preguntan, los que buscan, los que no saben que la verdadera noche no tiene ojos. Solo oídos. Y en ese instante, un puño duro golpeó mi ventanilla lateral. C-R-A-C-K-K. El golpe no rompió el cristal, pero lo marcó. Fue como si un martillo de goma, pesado e inorgánico, lo hubiera impactado. La presión de aire hizo que me dolieran los tímpanos. Mi cabeza giró de golpe hacia la ventana. La lluvia, ahora torrencial, hacía difícil distinguir detalles, pero el reflejo distorsionado del alumbrado público me permitió ver la forma. Una mano. Una mano grande, con dedos anormalmente largos y nudillos que parecían huesos pulidos. Ricardo soltó mi brazo y buscó a tientas debajo de su asiento. Sacó un desarmador grande, de mango negro, el tipo de herramienta que puede usarse para arreglar o para defenderse. «Abre la puerta». «Rápido», le grité, intentando quitar el seguro de mi lado, pero el mecanismo estaba atascado. «No puedo. Si salimos, ya valió. Quiere que salgamos. Quiere el silencio», susurró Ricardo, temblando. «No te puedes ir sin grabar la verdad». La voz regresó a mis audífonos, esta vez con una modulación ligeramente burlona. Intenté quitármelos, pero el cable se enredó con el cinturón de seguridad. Estaba atrapado en el sonido. «Apaga esa cosa, carajo», gritó Ricardo. Justo cuando estaba a punto de jalar el cable y romper los audífonos, noté un detalle en la grabadora. No solo estaba registrando el sonido ambiente y la voz metálica, había una subtrama sónica que mi cerebro había ignorado por el pánico. Eran gritos. Gritos humanos, enterrados bajo el murmullo, pero increíblemente claros en el espectro bajo. No eran gritos de dolor momentáneo. Eran lamentos antiguos, de gente desesperada que había perdido la esperanza hace mucho tiempo. Gente que, quizás, había sido la clientela nocturna de Ricardo durante años. El zumbido afuera aumentó hasta convertirse en una nota insoportable. Y entonces, de repente, la grabadora se apagó. Se le acabó la batería. La pantalla se volvió negra. Silencio absoluto. El alivio duró medio segundo. El vacío sónico fue más aterrador que el ruido. Sin el amortiguador de mi grabadora, la realidad se sintió demasiado cruda. Ricardo aprovechó el silencio para intentar encender el coche de nuevo. La llave giró, el motor tosió, pero no arrancó. «Maldita sea. Siempre hacen esto», exclamó, golpeando el tablero. Vimos que la sombra regresaba. Ya no estaba cerca de nosotros, sino parada a unos 10 metros, en medio de la terracería. Esta vez, la luz rota del poste la iluminaba un poco más. No era una persona. Era demasiado alto, sus articulaciones parecían invertidas. Y su piel, no parecía piel, sino algo translúcido que brillaba ligeramente bajo la lluvia. Y esa cosa no venía sola. Detrás de ella, moviéndose lentamente, venían otras 2 siluetas, más pequeñas y más rápidas, arrastrándose por el lodo. Ricardo, con los ojos fuera de las órbitas, tomó el desarmador con ambas manos. «Si te tengo que abrir la cabeza para que no escuches, lo haré». «Pero no voy a dejar que te lleven», gritó, completamente fuera de sí. El miedo de Ricardo se había transformado en un instinto de supervivencia violento.
y por un momento fue más aterrador que lo que se acercaba. Su amenaza era real. No quería que yo me quedara con el ruido. No quería que mi mente se contaminara. Intenté razonar, pero su mirada estaba fija en el parabrisas. Ricardo, cálmate. Tenemos que salir. Si me das la grabadora la tiro, la rompo. Es tarde, gritó, y entonces, en un acto impulsivo, se lanzó contra la puerta del conductor, forzando el mecanismo atascado. Lo hizo con tanta fuerza que el metal de la carrocería pegó un crujido seco. La puerta se abrió, pero el interior del coche se llenó de un aire helado y el hedor a hierro oxidado. Ricardo no salió. Agarró el desarmador, lo levantó y antes de que pudiera entender sus intenciones, lo clavó con todas sus fuerzas en el tablero, justo donde estaban los controles de la radio muerta. K, R, 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 C, K. Un cable saltó con una chispa azul. Si no escucha, no lo lleva, bramó, respirando pesadamente. En ese instante, las siluetas exteriores aceleraron. La más grande se movía con una zancada antinatural, sus pies pareciendo tocar el suelo solo para impulsarse. Iba directo hacia la puerta abierta. La otra silueta, más pequeña, llegó primero a mi ventanilla. Empezó a golpear el cristal con una cadencia hipnótica. Tap, 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 tap. Y cada golpe venía acompañado de un ligero silbido, como si estuviera llamando a un animal. Ricardo se desvaneció un momento. Se le aflojó la postura y se recargó contra el volante. Su respiración se volvió errática. «Te llevaste mi silencio», musitó, casi sin voz. «Ahora estás pegado a mí. Ya escuchaste el contrato». Vi que sus ojos estaban fijos en algo detrás de mí. Lentamente, moví la cabeza. En el cristal trasero, que estaba empañado por la humedad, había un dibujo. No era grafiti, no era suciedad. Era un símbolo, un círculo con una línea vertical que lo atravesaba. El mismo símbolo que había visto vagamente en una de las lonas de publicidad que pasamos. La silueta alta estaba ahora a 1 metro de la puerta de Ricardo. Podía ver sus proporciones. No tenía ropa. Parecía estar hecha de tendones y cartílago mojado, estirado hasta el límite, y tenía la cabeza girada de una forma imposible, mirándonos. Ricardo intentó volver a encender el motor, quizás como último recurso. Giró la llave, y esta vez el motor no tosió. Simplemente se encendió de golpe, con un rugido violento que sacudió el coche. Aceleró sin pensarlo, girando bruscamente para esquivar a la criatura que estaba en la puerta. Sentí el golpe lateral del coche al pasar por un gran charco. El movimiento nos arrojó a ambos hacia el centro del asiento. La criatura grande lanzó un chillido seco, un sonido que mi cerebro tradujo como pura rabia, y la grabadora muerta, en el piso, se encendió de golpe. No marcaba batería. Solo mostraba un mensaje en la pequeña pantalla LCD. Rec 000001. Había empezado a grabar de nuevo, sola. El motor rugía. El coche avanzaba a ciegas por la terracería oscura. Ricardo ya no conducía. Estaba escapando. Sus ojos no miraban el camino, sino el retrovisor esperando ver la persecución. El contador de la grabadora avanzaba. Rec 000005. Si estaba llevando el audio del motor, el traqueteo del coche, la respiración acelerada de Ricardo y la mía, y un sonido más. Un sonido de fricción. Miré por el retrovisor. No había una persecución tradicional de coches, pero la figura alta había cambiado su estrategia. Ahora estaba corriendo en 4 patas, con una velocidad que desafiaba la física y se acercaba rápidamente. La criatura pequeña, la que golpeaba el cristal, se había subido al techo del coche. El ruido de fricción eran sus garras raspando la lámina. Ricardo gritó de terror y pisó el acelerador a fondo. El coche se ladeó peligrosamente. Se pegó a la chingada lámina. La cabina se llenó de un olor metálico, a ozono y sangre. Sabía que no era sangre nuestra. Era el olor de esas cosas. Un aroma que indicaba que no eran de este mundo. En medio del caos, la grabadora, inexplicablemente revivida, comenzó a reproducir el audio grabado antes. Los gritos sepultados, el murmullo denso. Era como si el coche fuera una caja de resonancia para los horrores que llevábamos encima. Y entonces, la voz metálica volvió, ahora amplificada por los altavoces reventados del coche. El contrato es el viaje. Lo que pagas es tu silencio. Y tú lo rompiste. Me di cuenta de lo que había pasado. Ricardo no me había llevado a esa ruta. Esa ruta me había llevado a mí. Y el precio de esa ruta no era la tarifa de la aplicación, sino mi capacidad de callar.
Yo había venido a escuchar lo que nadie contaba, y ahora estaba siendo forzado a grabar. El coche pegó un salto cuando Ricardo regresó al asfalto de una carretera principal. Por un segundo, tuvimos la ilusión de seguridad. Las luces de los postes regresaron más seguidas. Pero el peso en el techo no se fue. Hay que salir a un lugar con gente. Cualquier lugar, grité. No funciona así. Ellos no quieren gente, quieren silencio. Si te bajas, los expones, dijo Ricardo, y su voz estaba saturada de resignación. Entendí que él no me estaba protegiendo a mí, estaba protegiendo la regla, la no interferencia. Si el mundo sabía lo que pasaba a las 3 de la mañana, el negocio del silencio se rompía. Las criaturas de la noche se alimentaban de la ignorancia y el olvido. Y mi grabadora, incluso con su batería muerta, era un arma. La figura en el techo raspó la lámina una vez más, justo encima de mí. El sonido fue tan fuerte que me encogí. Luego, la figura pequeña empezó a golpear la ventanilla con más fuerza, C-R-A-C, crack, crack. El cristal no aguantaría mucho más. Ricardo se desvió bruscamente hacia el primer lugar que vio. Un taller mecánico enorme, cerrado, pero con las luces exteriores de seguridad encendidas. Frenó de golpe, rechinando las llantas. Abre la puerta. Ricardo estaba paralizado. Su rostro estaba bañado en sudor y lluvia. Su cuerpo entero temblaba, no de frío, sino de una realización terrible. El carro. El carro es la trampa, susurró, mirando el volante como si fuera una serpiente. Entendí. El coche de aplicación era el vector. No podíamos salir porque la amenaza estaba ligada a la ruta, a la transacción. Romper el contrato significaba quedarse. En ese momento de inacción, la ventanilla trasera estalló. No se rompió por un golpe, sino que se deshizo hacia adentro, como si el vacío la hubiera jalado. El viento helado entró violentamente. Vi la mano larga y esquelética de la criatura grande entrar por el agujero. Buscaba algo. O a alguien. Sal ahora. Le grité a Ricardo, pateando la puerta de mi lado con todas mis fuerzas. El seguro seguía atorado. Ricardo no reaccionó. Estaba en shock catatónico. Vi cómo la mano se movía por el asiento trasero y se extendía hacia adelante. Tomé la grabadora del piso, mi único objeto de valor en ese momento. Tenía que conseguir que la policía o alguien lo viera. Tenía que ser evidencia. La mano de la criatura se extendió y agarró la chaqueta de Ricardo por el hombro. No lo jaló de golpe. Lo hizo con una lentitud deliberada, como si la criatura estuviera saboreando el momento. Vi los ojos de Ricardo volverse hacia mí, llenos de una súplica silenciosa. No grabes, pareció decir con el movimiento de sus labios. No termines la grabación. Pero mi instinto de periodista, la necesidad enfermiza de probar que la noche de la CDMX no era solo crimen, sino algo más antiguo y horrible, me hizo apretar el botón. Rec 0. 0. 0. 0. 0. 0. En ese momento, la grabadora emitió un pitido agudo, y la voz metálica volvió, pero esta vez con la claridad de estar justo al lado de mi oído. Te toca pagar el peaje. La criatura jaló a Ricardo. No lo arrastró por el asiento, simplemente lo sacó de su sitio con una fuerza inmensa, a través de la ventanilla rota. Se escuchó un sonido húmedo y seco, como el de un pollo desplumado. Ricardo desapareció por el agujero. El coche, ahora sin conductor, se detuvo, el motor vibrando en ralentí. Estaba solo. Aproveché el caos para patear la puerta una última vez. El seguro, debilitado por los golpes anteriores de Ricardo, cedió. La puerta se abrió. Salí corriendo al taller mecánico, con la lluvia pegándome en la cara. El olor a metal y sangre era insoportable. Corrí entre montones de llantas usadas y herramientas oxidadas. Estaba en la luz, pero la luz no me protegía. Me giré. El coche de aplicación estaba quieto, las luces encendidas. Y las 3 siluetas estaban allí, de pie, alrededor del vehículo, mirando directamente al taller. No se movían hacia mí. Estaban esperando. Esperando a que volviera por mi grabación. Me escondí detrás de una pila de motores viejos, respirando el aceite rancio y la humedad. La adrenalina me mantenía en pie, pero el horror había apagado mi capacidad de pensar con claridad. Mi única certeza era la grabadora que apretaba en mi puño. Seguía marcando R-E-C. Las criaturas no se movían. Su quietud era peor que la persecución. Eran cazadores pacientes. Sabían que, si yo quería que la historia saliera, tendría que volver al coche por mi celular, por mi mochila, por cualquier prueba de que yo era más que un fantasma callejero. Pero sobre todo,
por el contexto de la grabación. El silencio volvió. Un silencio artificial, impuesto. Las bocinas de los coches que pasaban por la carretera principal, a lo lejos, sonaban distantes, como si estuvieran en otro universo. Empecé a reproducir mentalmente lo que había pasado. Ricardo me advirtió. Me habló de contratos de silencio. Él sabía que había fuerzas operando en la noche de la CDMX que no querían ser grabadas, que no querían ser nombradas. Se llevaban a aquellos que rompían la regla, a los que intentaban ver debajo de la máscara. Me di cuenta de que Ricardo no me había traído a ese lugar por maldad. Lo había hecho porque algo lo había forzado. O más bien, alguien lo había forzado a llevar a un oyente compulsivo como yo a la zona donde el ruido se hace físico. De repente, una linterna brilló a lo lejos, en la oficina del taller. Eran las 4 de la mañana. No era un trabajador normal, era la luz de un guardia de seguridad. La luz intermitente del guardia iluminó el coche de aplicación. El vehículo, quieto y solitario, no parecía fuera de lugar. Las criaturas, que habían estado de pie justo al lado, habían desaparecido. Simplemente se habían disuelto en la lluvia. El guardia se acercó lentamente, su linterna bailando sobre el coche con la ventanilla rota. Tenía que alertarlo. Tenía que gritar. Pero cuando abrí la boca, solo salió un susurro seco. Había escuchado demasiado. Había roto el contrato de Ricardo y ahora yo era el que estaba pegado al silencio. El guardia llegó al coche. Se asomó cautelosamente por la ventanilla del conductor, vacía. Revisó el asiento trasero. No encontró nada inusual, salvo el cristal roto y algo de lodo. Entonces, el guardia se inclinó hacia el interior. Y fue allí donde mi grabadora, en mi mano, capturó el siguiente sonido. Clic. El sonido de la grabadora de voz de un celular encendiéndose. El guardia había encontrado el teléfono de Ricardo, o el mío, y en lugar de llamar a la policía, había encendido la grabación. Él también estaba buscando el ruido. El guardia de seguridad era joven, con un chaleco fluorescente y una curiosidad que yo conocía bien. Lo vi hurgar en el coche, evidentemente intrigado por la escena, pero sin alarmarse. No había cuerpos, no había rastros claros de lucha para un ojo no entrenado. Solo el vacío del conductor. Me quedé agazapado, sintiendo que si me movía, las criaturas reaparecerían. Ellas no atacaban a la ligera, eran selectivas. Se llevaban a los que escuchaban de más. El guardia encontró mi mochila en el asiento del pasajero. La abrió, buscando identificación, y sacó mi laptop. Encendió la pantalla, y la luz azul iluminó su rostro. Estaba viendo mi escritorio, probablemente lleno de archivos de audio etiquetados como ruido de Tlalpan, murmullos de Iztapalapa. Archivos que probaban mi obsesión. Mi grabadora, en mi mano, seguía grabando. El contador iba por Rec 000105. El nuevo audio solo captaba mi respiración agitada y la lluvia. De pronto, un sonido interrumpió la grabación, una sirena. Una patrulla de policía, atraída por la luz solitaria del coche de aplicación con la ventanilla rota. El guardia se asustó. Cerró la laptop de golpe y en lugar de esperar a la policía, salió corriendo del taller, perdiéndose en la oscuridad entre las calles. No quería problemas. 2 oficiales se acercaron al coche. Eran profesionales. No mostraban sorpresa, solo tedio. Una escena más de vandalismo o abandono. Uno de ellos rodeó el coche, alumbrando con su linterna. Otro más que deja el carro botado. Jefe. No hay cuerpo, parece que solo le sacaron la batería, dijo uno. Revisa si tiene reporte de robo. Y llama a la grúa. A estas horas, lo que pasó, ya pasó, respondió el otro, con una voz fatigada. Mientras hablaban, me di cuenta de la trampa. La policía no iba a encontrar nada porque las criaturas no dejaban cuerpos. Se llevaban a las personas y su capacidad de hacer ruido. Transformaban a las víctimas en parte del murmullo. Ricardo ya no era un taxista. Era un lamento en el espectro bajo. Los oficiales abrieron el maletero. Solo herramientas. Revisaron el interior del vehículo, sin notar el desarmador incrustado en el tablero. La noche se había tragado la evidencia. Pero mi grabadora seguía conmigo. Si quería que la historia saliera, tenía que dar la cara y entregar esto. Tenía que convertirme en testigo. Me levanté detrás de los motores, listo para salir. Pero justo antes de dar el primer paso hacia la luz, mi grabadora reprodujo de nuevo la voz metálica, fuerte y clara, justo en el audífono que aún colgaba de mi cuello. El peaje ha sido pagado. Si lo cuentas,
Devolvemos el ruido. El mensaje era claro. Ellos no me habían llevado porque querían mi silencio. Me habían llevado para que grabara el sonido de Ricardo desapareciendo, para que yo llevara el testimonio. Y si lo hacía público, me convertiría en el siguiente lamento. La amenaza me golpeó más fuerte que cualquier puño. Entendí que la supervivencia de esas cosas dependía de un equilibrio perfecto. El conocimiento íntimo del horror, sin su divulgación. Yo era el mensajero, y el mensaje era la condena. Observé a los policías. Eran figuras comunes en la noche, encargados de la superficie, ignorantes de la profundidad. Si les contaba la verdad, las siluetas, el murmullo, la voz, me catalogarían como un loco. Si les mostraba la grabadora, las criaturas me harían pagar el peaje inmediatamente, transformando mi existencia en el siguiente sonido ambiental de la CDMX. Me retiré más profundamente entre las sombras del taller. La tentación de gritar y soltar la grabadora era inmensa, pero la curiosidad enfermiza que me había traído aquí era la misma que me impedía deshacerme de la prueba. Esperé hasta que la patrulla se fue, llevándose consigo el coche de Ricardo como una pieza de chatarra más. Cuando el taller volvió a sumirse en el silencio roto solo por la lluvia, salí de mi escondite, caminando en la dirección opuesta a la que el coche había tomado. Me moví como una sombra, pegado a las paredes, sintiendo que cada gota de lluvia era un ojo que me observaba. Llegué a una gasolinera a las 5 de la mañana, justo cuando el sol empezaba a asomar, tiñendo el cielo de un gris sucio. La luz débil me hizo sentir una falsa seguridad. Pedí un taxi de verdad, uno que olía a café rancio y no a incienso. Durante el viaje de regreso a mi departamento, mantuve la grabadora apagada, guardada bajo mi chamarra. Llegué a mi estudio, me senté frente a mi computadora y cargué el archivo de audio. Mis manos temblaban. Había 0, 0, 0, 1. 2.8 de audio puro de terror. Era la prueba irrefutable de que la Ciudad de México escondía algo peor que el narco o la corrupción. Me puse mis audífonos de estudio. Empecé la reproducción. Los primeros segundos eran ruido de ambiente. Luego el motor de Ricardo, mi voz. El C-R-A-C-K de la ventanilla. La respiración frenética de Ricardo. Luego el sonido húmedo, el schlock de su cuerpo siendo sacado. Y justo después, un silencio de 3 segundos, interrumpido por el sonido de mi propia voz gritando, «Abre la puerta». Pero faltaba algo. La voz metálica, la amenaza directa que había escuchado por mis audífonos, no estaba en el archivo. La grabadora, de alguna manera, había filtrado la voz de las entidades, dejando solo los sonidos físicos del secuestro de Ricardo. El miedo me invadió de nuevo. Ellos no solo me habían permitido grabar el evento, habían manipulado el archivo. La verdad cruda era que la voz que me condenaba solo existía en mi cabeza. La grabación era un arma de doble filo. Si la publicaba, todos escucharían el terror, el secuestro sonoro de un hombre, pero sin la explicación sobrenatural, solo parecería un crimen violento más, envuelto en sonidos raros. Yo sería solo el testigo fugitivo de un secuestro, y el gobierno me buscaría. Pero si yo intentaba añadir la explicación, la voz metálica, las criaturas de cartílago, mi historia no sería creída. Y peor aún, ellas sabrían que yo había roto el silencio, aunque fuera de forma incompleta. Me quedé mirando la onda de audio en la pantalla. Había un pico de volumen justo en el momento en que Ricardo desapareció. Lo aislé, le puse un filtro de ecualización para intentar extraer el murmullo, esos gritos enterrados que había escuchado antes. A medida que subía las frecuencias bajas, el audio se llenaba de una especie de lamento. No era música, eran voces humanas, pero distorsionadas por la velocidad o la pena. Y estaban hablando. Puse el lamento en un analizador de espectro. El software empezó a intentar descifrar las sílabas. La máquina mostraba patrones repetitivos. No eran palabras formadas, sino la repetición de un sonido específico, L-E, O. Mi nombre. Ellas no querían que yo grabara su verdad. Querían que grabara la prueba de mi propia culpabilidad, de mi violación al contrato. El audio no era para el mundo, era para mí. Un recordatorio constante de lo que había hecho y lo que me costaría hablar. La grabadora en mi escritorio estaba apagada, pero sentí que seguía conectada a mí. El miedo se volvió paranoia. Cada coche que pasaba afuera, cada sirena, cada grito lejano, ahora contenía el potencial del murmullo. Pasé las siguientes 48 horas sin dormir, editando el archivo, buscando cualquier rastro de la voz metálica. No había nada. La voz había sido un implante sónico, un castigo psicológico directo a mi cerebro. Ellas controlaban no solo lo que grababan, sino lo que yo podía recordar con claridad.
Decidí que no podía arriesgarme a hacer el siguiente lamento. Borré los archivos de audio de mi disco duro. Formateé la grabadora. Creí que al borrar la evidencia, rompería el lazo. Me equivoqué. Una noche, intentando volver a la normalidad, encendí mi podcast. Quería grabar una reseña, algo normal. Pero cuando abrí el software de grabación, había un solo archivo en el escritorio, con fecha de esa misma noche, y el título, LPREEC.io. Lo reproduje. Era mi propia voz, no la de ese momento, sino grabada unos segundos antes, cuando estaba limpiando mi equipo. Y mi voz, ahora no era la de Leo. Era la voz metálica y sin vida que había escuchado en el coche. Estamos aquí, en el silencio. Y tú nos hiciste un lugar. El miedo que sentí no fue por el contenido del mensaje, sino por la implicación técnica. Mi voz había sido intervenida, transformada en su idioma. Ya no podía confiar en mi propio audio. Me habían infectado. Revisé el archivo. No lo había creado yo. Había sido generado en mi sistema sin mi permiso, sin usar mi grabadora externa. Las criaturas no necesitaban la noche, ni la terracería. Necesitaban el silencio de la información, y ahora tenían acceso a mi plataforma, a mi voz. Era una condena doble, la paranoia de saber que estaba siendo vigilado por algo que no era policía ni humano, y la incapacidad de probarlo. Intenté hablar con mi amigo de la universidad, un experto en ciberseguridad. Le conté una versión suavizada, un posible hackeo de audio durante un viaje nocturno. Me revisó la computadora, los cortafuegos, todo. Leo, no hay nada aquí. Tu sistema está limpio. Parece que tienes un archivo corrupto que modifica la modulación de tu voz, me dijo, encogiéndose de hombros. Es solo software, carnal. No es una posesión. Pero sí lo era. Era la posesión de mi medio. Pasaron las semanas. No volví a salir de noche. Me convertí en un recluso, escuchando mi entorno, buscando el zumbido de baja frecuencia. Lo escuchaba en los tubos de mi departamento, en el motor del refrigerador, en el tráfico. Y cada vez que escuchaba ese zumbido, sabía que ellas estaban cerca, escuchando. La ciudad de noche ya no era una fuente de historias. Era una amenaza constante. Mi proyecto, el podcast fantasma, murió. No podía grabar nada porque temía que mi voz volviera a ser la metálica. Empecé a usar una máscara, el silencio absoluto en la oscuridad. Una tarde, mientras miraba las noticias en internet, vi una nota pequeña en la sección de sucesos. Un guardia de seguridad había desaparecido cerca de Iztapalapa. Desaparecido sin dejar rastro. El artículo mencionaba que su celular fue encontrado cerca de un coche abandonado de aplicación y que en su teléfono se encontró una grabación extraña. Una grabación que, según el reporte, era solo ruido blanco y algunos gemidos de baja frecuencia. El guardia. La curiosidad del guardia lo había convertido en el siguiente susurro. Él había roto la regla. Y ellas habían usado su grabación para contaminar el expediente. En ese momento, miré mi grabadora. Tenía una luz LED apenas perceptible. No estaba encendida, pero tampoco estaba muerta. Y en la pantalla, en letras diminutas y rojas, leí un mensaje que no se podía borrar, aunque el dispositivo estuviera apagado. El contrato se hereda. La grabadora era un ancla, una maldición conectada a mi vida. No podía venderla, no podía regalarla, y sabía que si la destruía, la amenaza se haría física de nuevo. Ellas querían que yo viviera con el conocimiento y el miedo, convirtiéndome en su vigilante no remunerado. Mi vida se volvió una rutina de hipervigilancia. Solo salía de día, evitando el transporte público. Rechacé todos los trabajos que implicaban la noche. Me mudé a un piso más alto, creyendo estúpidamente que la altura me alejaría del murmullo del asfalto. No funcionó. El zumbido se colaba por los desagües, por las tuberías de gas. Una madrugada, intenté probar la teoría de Ricardo sobre el GPS. Pedí un taxi de aplicación a una dirección de día, a una hora normal de la mañana 7:0 am. El coche llegó, un modelo diferente, el conductor, una mujer de mediana edad. Todo parecía normal. Pero cuando llegamos a la avenida Insurgentes, justo donde empieza el tráfico pesado, mi GPS en el celular empezó a parpadear. El mapa se distorsionó, y vi por un segundo que la ruta me marcaba de nuevo hacia la periferia industrial. Era una falla técnica, o un error de software. Disculpe, la aplicación está marcando una ruta muy rara. ¿Podemos seguir por Insurgentes?, le pregunté a la conductora. Ella me miró por el retrovisor con una sonrisa tensa. Es el tráfico, joven.
A veces el GPS se vuelve loco a estas horas. Pero no se preocupe, sé el camino. Pero cuando dijo eso, su voz tenía una cadencia familiarmente hueca. Y en el altavoz del coche, que estaba reproduciendo música pop genérica, escuché, muy bajo, por debajo de la línea de bajo de la canción, el zumbido. El mismo sonido de cuerda de bajo, a punto de romperse. La criatura no necesitaba la oscuridad total. Solo necesitaba la distracción, el ruido ambiente, la excusa de la rutina. En ese momento de pánico, miré mis manos. Estaban limpias. No tenía mi grabadora. Me había obligado a dejarla en casa, encerrada en una caja fuerte e ignífuga. Pensé que había ganado. Pero la conductora se detuvo en medio de la avenida, bloqueando un carril. No había ningún semáforo en rojo. Llegamos a donde querías, Leo, dijo ella, y su sonrisa se amplió. Sus ojos estaban demasiado abiertos. Eran los ojos de alguien que ha dejado de dormir, o de alguien que ya no es dueño de su cuerpo. El sonido de un coche frenando bruscamente detrás de nosotros. Bocinas. La Ciudad de México se despertaba ruidosamente. Y la conductora me señaló el asiento del copiloto. Allí estaba mi grabadora. Había aparecido. Mi grabadora de audio, la misma que había dejado bajo llave en mi departamento. Estaba allí, en el asiento, con la pantalla encendida, mostrando el modo pause. La conductora, o lo que sea que la estuviera controlando, me estaba dando una lección. No era una trampa física, era una trampa de conciencia. El tráfico se detuvo. Bocinas, gritos de taxistas enojados, el caos de la mañana en la Ciudad de México. Todo ese ruido, la cacofonía que yo buscaba documentar, era mi protección. «Bájate y llévate tu ruido», me dijo la mujer, la voz ahora completamente metálica, como si hablara a través de un megáfono roto. La grabadora emitía un pitido bajo, invitándome a presionarla. Sabía que si la tocaba, la criatura me seguiría, reanudando la cacería. Pero si la dejaba, el contrato se transferiría a la conductora o a quien encontrara el aparato. Tenía que romper la cadena. Abrí la puerta con decisión. La mujer me miró sin parpadear. «No te la llevarás, ¿verdad, Leo? El silencio es más importante. La historia no se graba, se vive», le respondí, la frase sonando hueca incluso para mí. Tomé mi celular, que vibraba con un mensaje de la aplicación. Cancelación del viaje. La tarifa. Saqué mi cartera, tiré 500 pesos en el asiento del copiloto, justo encima de la grabadora. Dinero que no pagarían ellas, sino el siguiente incauto que usara ese coche y se atreviera a encender la radio. El peaje. «El contrato termina aquí», dije, aunque sabía que era una mentira. Salí del coche y cerré la puerta. Me moví entre el tráfico estancado, sintiendo el peso de la grabadora en el asiento, grabando el murmullo de la conductora. Caminé hacia la acera, sin mirar atrás. Llegué a una estación del metro, me metí en el torrente de gente. El ruido de la multitud era un bálsamo. Cientos de conversaciones, el traqueteo del tren, la música de los vendedores ambulantes. Ruido, 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 la antítesis del silencio. Pero mientras bajaba las escaleras hacia el andén, la notificación de mi celular vibró. No era un mensaje de texto. Era una alerta de mi aplicación de edición de audio en la nube. Se había subido un archivo nuevo. Se llamaba P-E-A-J-E. Apreté play. No era la voz metálica. Era el sonido del coche de aplicación arrancando de nuevo. El rugido del motor. Y por encima de él, el sonido de la grabadora que se encendía automáticamente. Y entonces, un gemido, claro y reconocible. El gemido de una mujer, la conductora. Y después, mi propia voz, pero no la metálica. Mi voz normal, diciendo una sola cosa, con una respiración pesada, justo antes de que el archivo terminara. «Ya lo grabaste. Ya lo sabes. Había pasado la noche en el taller. Había caminado por la mañana. Pero en algún momento, en mi paranoia, yo había tomado la grabadora y había dictado mi propia condena. Yo era el que había completado el contrato, no el que lo había roto. Ellas no me habían poseído. Me habían dejado elegir el silencio, solo para demostrar que mi necesidad de escuchar era más fuerte que mi miedo. Ahora, yo era el guardián de ese audio, de esa verdad. La carga era mía para siempre.